Bueno, ahora para continuar lo que vamos a ver es qué tipo de arquitecturas se suelen utilizar o qué modelos se suelen utilizar para resolver estos problemas de recomendación y, como os decía, rellenar esa matriz de usuarios y ítems que es nuestro objetivo. Vale, entonces, volviendo a lo mismo, nuestro objetivo es rellenar esos huecos en esa matriz, que no haya ningún usuario o producto que no sepamos qué valoración tiene o si lo compraría o no lo compraría. ¿Vale? Ahora veremos diferentes casos. Pero tenemos que hacerlo, como veis ahí, de una forma coherente, ¿vale? No vale rellenarlo pues un poco al azar. En este caso, coherente, pues básicamente lo que representa es que tiene que ser acorde a los valores que ya existen, ¿vale? Un poco lo que veíamos ahora. Yo voy a rellenar, pues, en función de que, bien sea, si uso un filtro colaborativo, usuario, bien sea porque usuarios similares le han dado una nota similar, por tanto, pues yo pongo esa nota, o por ítem, como habíamos visto, ¿vale? Entonces, bueno, siempre tiene que ser de una forma coherente. En términos de aprendizaje profundo, que es lo que estamos viendo en esta asignatura, lo que vamos a buscar básicamente es aprender una función como esta que veis aquí. ¿Vale? Yo quiero aprender una función que yo le doy un usuario y un producto y esta me va a predecir pues si lo compraría o no, si le gusta o no, cuántas estrellas le daría. Bueno, aquí podemos plantearlo de diferentes formas, ¿vale? Típicamente los usuarios y los productos, la U y la P que veis ahí, se codifican de forma vectorial. Entonces, normalmente tendremos un vector para codificar a los usuarios y otro vector para codificar a los productos. Y la función, pues la podemos aprender de la forma un poco que queramos, ¿vale? Aquí os voy a comentar cuál es la forma más común o un par de ellas, pero bueno, aquí al final podemos utilizar un poco lo que queramos, ¿vale? Bueno, como veis ahí, pues los usuarios son la U, la P son los productos y en este caso θ son los parámetros de esa función que vamos a aprender como sea para pues predecir si recomendaríamos o no, o cuántas estrellas, o lo que sea, ¿vale? Como os decía, pues la salida de esa función pues puede ser de varios tipos. Puede ser numérica, si lo que intentamos es predecir pues para este usuario y este producto cuántas estrellas le daría, ¿vale? Eso sería un problema de regresión, predecir un número, en este caso entre 0 y 5 o lo que sea, ¿vale? O también puede ser categórica, si yo lo que intento predecir es este usuario de aquí, ¿compraría este producto sí o no? ¿Vale? En ese caso yo no necesito resolver un problema de regresión, con un problema de clasificación binaria me valdría. Por eso os digo que esa función podéis aprenderla pues con cualquier método que conozcáis para resolver problemas de regresión o clasificación, pero bueno, en este caso pues lo haremos con redes neuronales y profundas, ¿vale? En este contexto de esta asignatura. También podemos resolver de forma numérica este problema de recomendación, no solo prediciendo las estrellas, resolviendo un problema de regresión, sino que también se puede hacer por un problema de ranking, ¿vale? Yo puedo hacer que pues esa función para un usuario 1, un producto 2, y esa misma función para un usuario 1, un producto 5, ¿vale? Yo puedo intentar crear un ranking y que esa función lo que aprenda básicamente sea una valoración o un número, que no tiene por qué ser número de estrellas. Y lo que quiero básicamente, como lo que quiero es crear un ranking, yo quiero que si este producto fue el que le gustó al usuario, el P2, y este fue el que no le gustó, yo quiero que esta predicción sea mayor que la predicción que me retorna para el producto 5, ¿vale? Entonces, esa sería una forma de resolver también el problema, pero en este caso pues sería una regresión, pero buscando optimizar o crear un ranking en este caso, ¿vale? Normalmente este tipo de problemas de ranking pues también se aprende con una loss específica que intenta que la diferencia entre el número o la predicción que se le da al ejemplo positivo, que era el primero que veíamos, y la valoración que le da la función al ejemplo negativo, pues no queremos simplemente que sea mayor, sino que sea mayor con un cierto margen, ¿vale? Que separe los dos productos, que le dé una nota, pues si por ejemplo a este le da 1, pues a este queremos que le dé no 0,99, ¿vale? Sino que queremos que le dé pues 0, ¿vale? Que haya por lo menos un margen de 1 entre un producto positivo y uno negativo para el mismo usuario, ¿vale? Pero bueno, eso es un problema pues que ya habéis visto en asignaturas anteriores de aprendizaje automático. Entonces, bueno, si resolvemos este
esta matriz o si rellenamos esta matriz para un caso donde intentamos predecir el número de estrellas que le daría un usuario a un producto, a un ítem, pues si es número de estrellas, normalmente esta función resolverá un problema de regresión que predice un número en el rango 0,5, ¿vale? Ambos incluidos, ¿vale? Como veis ahí. Si el número de estrellas está en ese rango, ¿vale? Puede ser que en otras plataformas no esté en ese rango o, bueno, en fin, depende un poco del problema. Pero normalmente, pues si intentamos predecir estrellas, intentaremos resolver un problema de regresión como ese que veis ahí. Si por el contrario lo que intentamos es simplemente saber si a un usuario le gusta o no le gusta un ítem o si compraría o no compraría un ítem, pues en este caso el problema es de clasificación, como veis ahí, ¿vale? Podemos utilizar pues más o menos la misma función que teníamos antes y aplicarle una sigmoide en la capa final, por ejemplo, y aprovechar la arquitectura que ya teníamos y nos valdría para rellenar esta matriz, pero ahora la rellenaríamos con ceros y unos. Al final, hasta ahora no hemos hablado de arquitecturas concretas para resolver este problema, simplemente hablamos de que queremos una función con unos parámetros θ y que recibe dos entradas, un vector con un usuario y un vector con un producto, pero al final sí que es verdad que esto se puede resolver con cualquier arquitectura que se os pueda ocurrir. Podéis pues, plantear una red que tiene dos entradas y concatena el vector del usuario y el del producto y luego pues, una serie de capas completamente conectadas hasta llegar a la salida, que sería típicamente de tamaño 1, pero hay una arquitectura concreta que funciona muy bien, que se conoce como factorización de matrices, ¿vale? Entonces, básicamente, una factorización de matrices es básicamente descomponer una matriz más grande en un producto de dos matrices más pequeñas, que es un poco en lo que se basa esta arquitectura. Al final, la factorización de matrices no es más que proyectar un usuario, ¿vale? Un vector que representa un usuario, en este caso pues tenemos U mayúscula usuarios, ¿vale? Tenemos un conjunto de ese número de usuarios y un usuario pues ¿qué va a ser o cómo lo vamos a codificar? Pues con un vector típicamente one hot, ¿vale? Con pues todo ceros, ya sabéis, y un 1 en la posición que representa al usuario actual. Y lo mismo con los productos, ¿vale? Los productos pues van a ser un vector de números reales de tamaño p, lo que veis aquí, y todo ceros y un 1 en el producto que intentamos representar en ese momento. Al final lo que vamos a hacer es, en una factorización de matrices, proyectar esos vectores one hot en un espacio de dimensión RK, ¿vale? El vector one hot de los productos y el vector one hot de los usuarios. Ambos los vamos a proyectar en un mismo espacio de tamaño K, ¿vale? Este tamaño que veis aquí. ¿Por qué digo que es en el mismo espacio? Bueno, porque podemos tener pues 10 usuarios en nuestro conjunto y 50 o 500 productos, ¿vale? Por ejemplo, típicamente pues suele haber muchos más productos que usuarios. Entonces al final nosotros vamos a proyectar los dos, ese vector de 10 y ese vector de 500, en un espacio de dimensión RK, ¿vale? De la misma dimensión. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues normalmente con una red neuronal lo que tenemos que hacer es aprender dos matrices, una para proyectar los usuarios a un espacio RK y otra para proyectar los productos a ese espacio RK también, ¿vale? Que en este caso pues se llaman W y V. Y al final, para obtener la salida, la predicción final de mi modelo, la compatibilidad de ese usuario que yo voy a meter a la entrada con ese producto que yo voy a meter a la entrada, codificados ambos como one hot, para obtener la salida final, lo que voy a hacer es multiplicar escalarmente o hacer el producto escalar entre ambos vectores RK, de dimensión RK, ¿vale? Es decir, entre el vector que surge de hacer una proyección lineal del vector U utilizando W y ese otro vector que surge de proyectar linealmente la entrada P, el vector one hot de los productos, en ese espacio de dimensión RK que sería este otro de aquí. Como ambos tienen la misma dimensión, yo puedo hacer el producto escalar sin problema, ¿vale? Entonces, básicamente es esa la arquitectura más básica que se suele utilizar para resolver o para aprender esa función f que estamos buscando, ¿vale? Al final, si os fijáis, yo aquí os digo que los usuarios suelen codificar con one hot y los productos también. Esto sería una aproximación un poco basada en filtros colaborativos, ¿vale? Porque si os fijáis, estamos codificando a los usuarios y a los productos
sin ninguna información. Estamos usando un one-hot y no estamos poniendo ninguna información o aportándole al sistema ninguna información sobre usuarios y productos, ninguna información de contenido, ¿vale? Si yo decido que los usuarios no los voy a codificar por ese vector de tamaño 10 con ceros y unos o un solo uno, y decido que quiero usar, pues para codificar un usuario, voy a usar otro vector que tiene pues la edad del usuario, en la siguiente posición, pues no sé, la dirección codificada en algún formato concreto, las coordenadas de donde vive, lo que sea, ¿vale? Yo puedo utilizar otro vector, no tiene por qué ser un one-hot, que lo voy a introducir en ese modelo y al final yo lo que quiero como resultado es esta proyección en tamaño RK. Pero el origen puede ser pues, un vector one-hot si no tengo información de los usuarios, o este vector con más información sobre el contenido, ¿vale? ¿Qué puedo meter ahí? Pues esto que os acabo de comentar o cualquiera de las cosas que vimos cuando hablamos de los filtros o de los sistemas de recomendación, perdón, basados en contenido. Puede ser, pues eso, las imágenes que ha tomado el usuario o cualquier otra cosa, ¿vale? Y lo mismo para los productos. No tengo por qué utilizar un vector de ceros y con solo uno para codificar a cada producto. Yo puedo usar, pues, un vector que contenga de alguna forma un resumen de todas las fotos de ese producto o de todos los textos que aparecen en ese producto, ¿vale? Yo puedo darle de alguna forma más información al sistema para que cuando aprenda esta proyección de aquí, la aprenda con más o que tenga más datos para tomar una decisión o para aprender esa proyección, ¿vale? Si vemos esto visualmente, el sistema sería pues muy sencillo, como veis ahí. Entrarían los usuarios codificados de la forma que sea. Si es one-hot, pues esto será de tamaño la longitud del conjunto U. Y si esto es one-hot también, la longitud del conjunto de productos, ¿vale? La longitud de P. Estas matrices W y V lo que hacen es proyectarme esos dos vectores en un espacio de misma longitud, ¿vale? Que sería en este caso de tamaño RK, ¿vale? Entonces esto sería, pues imaginad 5 y este también tendría que ser de tamaño 5 para yo luego poder obtener la salida de mi modelo, la predicción, haciendo el producto escalar entre ambos vectores, entre ambas proyecciones en este caso. ¿Vale? Entonces aquí está la factorización de matrices, que es básicamente pues, descomponer el problema de recomendación en dos matrices que son estas dos que tenemos aquí. Pero bueno, como os digo, aquí a la entrada podemos poner información sobre el contenido y esto todo pues se puede complicar más, como veremos un poco más adelante. ¿Por qué tiene sentido esta factorización de matrices donde hacemos el producto escalar para obtener la salida? Bueno, para ver un poco el sentido que tiene, se puede ver gráficamente para entenderlo un poco mejor. Y al final, si yo aprendo esta red que teníamos aquí y yo le voy dando datos de ejemplos que conozco, es decir, yo te doy este usuario, esta película o este producto o esta canción, lo que sea, a la entrada, y este usuario ante este producto dijo que sí o dijo que no, ¿vale? Imaginemos que estamos ante un problema de clasificación. Yo le voy dando datos al modelo, va a ir aprendiendo a decir sí o no con los casos que ya conoce, con las películas o los productos que el usuario valoró y nosotros conocemos, y la idea es que una vez el modelo esté entrenado podemos hacer inferencia y podemos hacer predicciones sobre productos no vistos, ¿vale? Entonces, digamos que ya estamos ante la fase donde el modelo ya está entrenado y yo lo que puedo hacer es, si recordáis, como los usuarios y los productos los estoy proyectando en un espacio de la misma dimensión, de RK, en este caso K es igual a 2, como los estoy proyectando en un espacio de la misma dimensión, yo podría dibujarlos, usuarios y productos, en un espacio, ¿vale? En este caso, como es de dimensión 2, se puede ver fácilmente. Entonces ya aquí veis un conjunto de datos donde yo tengo pues solo un usuario, ¿vale? Es un ejemplo académico, y tenemos 5 productos diferentes. Estas coordenadas, como digo, cada una de estas coordenadas para cada producto y cada usuario son las dos componentes que se aprendieron durante el entrenamiento, ¿vale? Aquí. En este caso yo os había puesto un ejemplo de 5, pero ahora estamos en un ejemplo donde K vale 2. ¿Vale? Entonces, como digo, una vez entrenado el modelo, podemos dibujar en un espacio cada usuario y cada producto por esas coordenadas que se fueron aprendiendo ahí, ¿vale? Por esa proyección. Entonces yo los puedo dibujar en el espacio y veis que quedan pues mezclados usuarios y productos. ¿Qué significa o qué representa gráficamente la factorización de matrices y el producto escalar?
Bueno, al final, cuando estamos haciendo el producto escalar de un usuario respecto a, en este caso, todos los productos, ¿vale? Estos son todos los productos que existen en el conjunto de datos. Igual en el entrenamiento, este usuario en concreto, el usuario que vemos aquí dibujado, solo valoró este y este, imaginad, ¿vale? Pero aquí nosotros ya tenemos todo, tenemos la proyección de todos los usuarios del conjunto y de todos los productos. Entonces, cuando yo calculo el producto escalar entre un vector de usuario y un vector de producto, lo que estoy haciendo realmente es calcular la distancia de cada uno de los productos al hiperplano del usuario, ¿vale? Vamos a ver gráficamente qué es esto. ¿Qué es el hiperplano del usuario? El hiperplano del usuario es este plano que vemos aquí, ¿vale? Es el plano que pasa por el origen, en este caso una recta, ¿vale? Se llama hiperplano porque, bueno, puede tener varias dimensiones, pero en 2 dimensiones, pues esto es una recta, como veis, que es perpendicular a este vector que va desde el origen hasta el usuario, ¿vale? Como veis, esta recta es perpendicular. Eso es el hiperplano de ese usuario en concreto, ¿vale? Si tuviésemos otro usuario por aquí, su hiperplano, pues sería, calcularíamos primero este vector y sería perpendicular. Sería algo así, ¿vale? Este sería el hiperplano del usuario 2 y este es el hiperplano del usuario 1, ¿vale? Entonces, como digo, cuando yo utilice o cuando realice la factorización de matrices y aprenda estas proyecciones, yo luego puedo decir, puedo obtener una valoración haciendo ese producto escalar entre cada usuario y cada uno de los productos. Gráficamente, pues ya sabemos lo que es el hiperplano, pero vamos a ver qué representa el producto escalar. El producto escalar, básicamente, lo que nos representa es esta distancia que hay aquí, que es la distancia que tiene cada uno de los productos, por ejemplo, P1 aquí, con el hiperplano, ¿vale? Esta distancia que veis aquí, con el hiperplano de ese usuario. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues la fórmula del producto escalar, ¿vale? Como sabéis, si yo tengo los vectores WU y VP1, por ejemplo, y hago el producto escalar, esto es lo mismo que hacer la norma de W por la norma de VP1 por el coseno del ángulo que forman W y VP1. ¿Vale? Esto es el producto escalar, que esto es equivalente a la norma de W por la distancia que hay entre el hiperplano de este usuario, de este W, y el vector del producto 1. ¿Vale? Estas dos fórmulas que veis aquí, esta de aquí y esta de aquí, son equivalentes. Entonces, como veis, como esto es constante para todos los productos que tenemos aquí dibujados, porque W es siempre igual, al final el producto escalar simplemente es la distancia entre el hiperplano del usuario, eso que acabamos de calcular, y el producto, ¿vale? Es decir, estas líneas discontinuas que veis aquí. Por tanto, ¿cuándo será más alto el producto escalar? ¿O cuándo habrá más compatibilidad y esta función dará un valor más alto a la salida? Cuanto mayor sea esta distancia. Entonces, de todos estos productos que tenemos aquí, si tuviésemos que hacer un ranking para este usuario en concreto, pues el ranking sería VP3 como el más probable que le guste al usuario, ¿vale? El que más distancia tiene, como veis ahí. VP1 sería el siguiente, luego estaría VP5 y luego estaría VP2, ¿vale? Y luego, en cuanto a la lista de productos que no le van a gustar al usuario, donde el producto escalar, como veis, va a dar negativo porque queda por debajo del hiperplano, pues estaría VP4. ¿Vale? Entonces, gráficamente, el producto escalar lo que está representando es esto de aquí. Entonces, todo lo que quede por encima del hiperplano son cosas que le van a gustar al usuario, o productos en este caso, y los que más lejos estén, los que mayor distancia tengan, van a ser más compatibles todavía, ¿vale? Como digo, esto es para este usuario. Si volvemos al usuario que habíamos puesto antes, el WU1, por ejemplo, pues calculo su hiperplano
Y en este caso, pues igual sale por aquí. Entonces, ¿qué productos le gustarían a este usuario? Pues le gustaría este el que más, este el siguiente, y todos los demás serían productos negativos. ¿Vale? Estos que nos quedan por aquí serían todo productos negativos. ¿Vale? Entonces, al final, esto es lo que va aprendiendo el modelo cuando va aprendiendo esas proyecciones y hace esa factorización de matrices. Como veis, bueno, esto es una forma de solventar este problema, pero puede haber muchas más, ¿vale? Otra opción para crear un sistema de recomendación y conseguir ese ranking, que al final es un poco lo que queremos, un ranking de productos ordenado de mayor probabilidad de ser recomendado a menor, o probabilidad de que le guste al usuario a menor. Otra opción puede ser utilizar o resolver el problema como clasificación multietiqueta. Yo al final sé que a este usuario le gustaron estos ítems, pues puedo tener como entrada de mi modelo la codificación del usuario y como salida un problema de multiclasificación, en este caso multietiqueta, perdón, donde voy a tener varios unos. Voy a tener tantas clases como ítems tenga. Imaginad que pues tenemos 100 productos a recomendar, pues a la entrada meteríamos el usuario, codificado como sea, bien sea OneHot o bien sea utilizando su contenido, y a la salida pues tendríamos 100, un vector de tamaño 100 con ceros y unos. 0 sería si el usuario no compró ese ítem o no le gustó, y 1 si sí le gustó. ¿Vale? Entonces la idea es ir entrenando un modelo para que, dado un usuario, nos haga esa predicción. Si va a decir un 1 o no para cada una de las clases, que en este caso son productos. ¿Vale? ¿Qué problema tiene esto? Que como va a existir tantas clases como ítems existan o como productos existan en nuestro conjunto, es un problema pues bastante complejo. Porque vamos a tener muchísimas clases, la loss pues va a calcularse, va a ser compleja de calcular, porque normalmente, como os decía antes, suele haber muchísimos productos en un conjunto de sistemas de recomendación. Y también va a ser difícil de aprender porque vamos a encontrarnos con muchos ceros. Normalmente los usuarios pues compran una parte muy pequeña o interactúan con una parte muy pequeña de todos los ítems. Y como nos vamos a encontrar con muchos ceros, pues va a haber que controlar de alguna forma el sistema o va a haber que ponerle ciertas restricciones al modelo para que no prediga siempre cero, ¿vale? Porque es probable que el modelo diciendo siempre cero tenga una accuracy muy alta, una F1 muy alta, pero bueno, nosotros tenemos que conocer un poco la distribución de clases de nuestro modelo para tener en cuenta ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, bueno, como veis ya complica un poco más la cosa porque hay que tener en cuenta más factores que pueden influir. Y al final, ¿cómo vamos a hacer luego las recomendaciones? Porque yo voy a dar a la entrada de mi modelo un usuario y me va a dar una lista de probabilidades tantas como clases existan. Bueno, al final, pues lo que vamos a hacer normalmente es ordenar esa lista de probabilidades. Si hay una clase a la que le dice 0,9 y otra que le dice 0,8, pues vamos creando una lista ordenando de mayor a menor. Entonces, al final, eso será el ranking que vamos a utilizar para recomendar al usuario y eso nos valdría ya para crear un sistema de recomendación, en este caso resolviéndolo como un problema multietiqueta. Lo que hemos visto hasta ahora son sistemas pues relativamente sencillos, ¿vale? El filtro, la factorización de matrices, como veis, pues es bastante sencilla, pero como ya os comenté, al final en esta asignatura estamos haciendo Deep Learning y los modelos que hemos visto hasta ahora, pues en ese caso, en el caso de la factorización de matrices y en este también de la multiclasificación, pues pueden resultar poco profundos o pueden parecer poco profundos, sobre todo si no utilizamos o tratamos el problema como un filtro colaborativo. Es decir, si yo introduzco a la entrada los usuarios codificados en OneHot y los productos codificados en OneHot, al final mi modelo pues no necesita de muchas capas porque no es muy compleja esa información que está intentando procesar. Sin embargo, normalmente esto no es así y nosotros solemos utilizar el contenido para codificar, como habíamos dicho en la parte de sistemas de recomendación basados en contenido. Lo solemos utilizar y en ese caso es cuando ya se empiezan a complicar pues, estos sistemas. ¿Vale? Imaginad otra vez la factorización de matrices, pero codificando un usuario no solo por un OneHot, sino que vamos a utilizar todas las imágenes que ha tomado. ¿Vale? En ese caso, ¿qué necesitamos? Necesitaríamos hacer una red convolucional. Como ha tomado varias imágenes, pues esas imágenes tienen cierta secuencia temporal, tomo unas antes que otras. Podemos además
a la salida de la red convolucional aplicar una red recurrente, y esa red recurrente nos dará un vector que luego será lo que introduzcamos en la factorización de matrices. Y lo mismo, por ejemplo, para los productos, ¿vale? Entonces ya veis que cuando añadimos contenido para codificar tanto usuarios o ítems, este tipo de redes que parecen sencillas inicialmente, pues ya se empiezan a complicar y empiezan a tener más capas y ya empiezan a ser profundas, como veis, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que lo más sencillo es lo que os expliqué antes, ¿vale? El concepto sencillo de entra un usuario, lo proyectamos en un espacio, entra un producto, lo proyectamos en el mismo espacio y hacemos el producto escalar. Eso se va a conservar, pero cómo llegamos a ese vector de tamaño RK para usuarios y productos, eso ya depende un poco de cómo queramos complicar el modelo y el tipo de datos que utilicemos para codificarlos, ¿vale? Depende un poco de si utilizamos o no contenido, básicamente. Lo mismo si queremos utilizar texto, por ejemplo. Si yo codifico a un usuario por los textos o las reseñas que ha escrito, lo mismo. Ahí ya tendría que añadir redes recurrentes o attention o transformers o lo que sea, ¿vale? Ahí ya veis que ya necesitamos de estas arquitecturas que hemos visto el resto de la asignatura.